¿Qué tal, amigos? Una videocápsula dominical más en esta semana que ha transcurrido. No voy a decir triste, aun cuando es una semana que lo es o lo fue, pero creo que es una semana trágica, no por lo que vimos en este poblado del estado de Hidalgo y las muertes, los heridos, la carga emocional que dejará para decenas o centenas de familias en esa región del estado de Hidalgo. Fue una tragedia, la cual expliqué someramente ayer. Hoy voy a continuar con el tema, porque creo que es algo que da para más y reviste singular importancia. Mire, a mí me tocó vivir el movimiento del 68, prácticamente desde la primera sesión en el auditorio todavía Justo Sierra de la Facultad de Filosofía y Letras, hasta la última reunión del Consejo como tal, el 2 de diciembre, en la Plaza Roja de Zacatenco. Vi todo el proceso, traté de entenderlo en su momento. Tuve pláticas largas con dos compañeros hoy finados ya, Federico Emery Ulloa y Raúl Álvarez Garín. Sin embargo, poco fue lo que pude entender de la profundidad de ese movimiento, no tanto por la movilización, que era en sí misma algo grandioso, sino por las consecuencias que debimos enfrentar durante el movimiento mismo. Posteriormente, un año que pasé en la República Popular China, tuve la oportunidad de estudiar, porque no tenía otra cosa que hacer, el tema del Estado, su papel, los elementos constitutivos, discutir con personas que en aquel entonces le entendían o vivían en la República Popular China, y al regreso a México, mis casi 4 años en Lecumberri me permitieron también entender un poco más de lo que es el Estado, de cuál es su función, y aprendí algo que se me ha quedado grabado en esos años de Lecumberri, y es que el Estado jamás juega a ser el Estado, es el Estado, actúa como tal. Da tiempos, espera, pero cuando se llega a romper ciertos equilibrios en la gobernabilidad, el Estado y quien lo encarne o personifique en ese momento, actúa de la manera más descarnada y violenta que pudiere hoy uno imaginar. El elemento central de todo gobernante o de todo político profesional, para poder desempeñar bien su papel para el cual fue elegido o designado, es, antes de la técnica misma, antes de comprender áreas específicas de la actividad económica, de la gobernabilidad, del manejo político de la nave del Estado, es entender qué es el Estado, qué papel juega en las sociedades modernas, qué significó crear por la humanidad o por, en algunas regiones de Europa, haber creado o que hubiese surgido en ese momento el Estado. En consecuencia, pues, cuando llega a un gobierno una persona, no voy a decir que ignora porque luego se me echan encima, que desconoce lo más elemental de lo que es y para qué sirve el Estado, ese país y esa sociedad y su economía, por supuesto, están en peligro. Desde 1968, específicamente desde el 2 de octubre, se generó en la clase política una idea perversa que persiste, ha sobrevivido a muchos acontecimientos y hoy todavía está vivita y coleando. La idea errónea, equivocada, de convertir en sinónimos o equiparar hacer respetar la ley
hacer que se cumpla con ella por todos sin distingo alguno, equiparar eso que es una de las partes fundamentales del Estado con la represión. Hemos tenido episodios que rayan en lo risible, en lo ridículo. Recuerdo cuando estaban aquellos plantones y las manifestaciones y la violencia cavernaria, casi de insania, de la CENTE, la CETEG, ese grupo de delincuentes disfrazados de maestros que querían asesinar allí donde estaban enfrentándose con granaderos, rompiendo vidrieras, dañando propiedad pública y privada. Y el jefe de gobierno en aquel entonces sale y dice, ante el reclamo de la sociedad, que decían, señor, ya pare esto. Nosotros somos un gobierno fuerte, por eso no utilizamos la fuerza pública para disolver, etc. Dando a entender que haber usado ese monopolio legítimo de la violencia para restaurar el orden perdido, para restaurar la convivencia civilizada, era muestra de debilidad, cuando es exactamente lo contrario. El Estado muestra y exhibe su fuerza, su razón de ser, cuando utiliza el monopolio legítimo de la violencia para restablecer el orden trastocado por delincuentes y criminales. A partir pues de aquel año, ya se celebraron 50 años en octubre del año pasado, eso ha quedado casi como una regla de oro, casi una deidad totémica que no podemos tocar, ni con el mínimo pensamiento. Sin embargo, eso debe terminarse. En un país como el nuestro, en estas condiciones, asediado por grupos de delincuentes de uno y otro color, de uno y otro lado, porque pensamos en la delincuencia exclusivamente con los que se dedican al narcotráfico, a la trata de personas, a toda ese largo rosario casi interminable de delitos, el secuestro, derecho de piso, etc. Y tal parece que esa es la única actividad delictiva que existe en este país. Nos sorprenderíamos si revisáramos las estadísticas de los delitos por los cuales están hoy casi 250,000 mexicanos detenidos o puestos en prisión, en reclusión, dirían los clásicos. Las sociedades modernas son sociedades complejas. Ya no es posible hablar de aquellos viejos clichés o utilizar aquellos viejos clichés del pueblo, las masas. Yo recuerdo una cita en el libro rojo del presidente Mao que decía: el pueblo y solo el pueblo es la fuerza motriz que hace la historia mundial. Hoy López dirá el pueblo sabio y bueno. El problema es que en esta época, en esta era histórica de la humanidad, donde las economías de mercado son las que rigen, ese modelo de economías abiertas y la incorporación a la globalidad, esas figuras, pueblo, masas, la locomotora de la historia, han dejado de ser útiles. Estamos hoy ante un planeta donde hay ciudadanos, hay personas que tienen su individualidad y la expresan. Ya esa masa amorfa que nadie ha alcanzado a definir bien a bien, el pueblo, ya no tienen uso, no tienen aplicabilidad, no reflejan lo que estamos viviendo. Y cuando un gobernante sale para justificar su inacción o el temor, la cobardía de usar el monopolio legítimo de la violencia para restablecer el orden perdido, no entiende de lo que se trata, no se da cuenta cuál es su función. Alrededor de él hay personas que le entienden a esto de teoría del Estado. Hay varios doctores en leyes, está el mismo doctor Batis, está el doctor Monreal, y hay así un gran número, el doctor Gers Manero, personas versadas en lo que es el Estado, en sus fundamentos, en su historia, por qué surge el Estado, cuál es su papel. Valdría la pena que un día se echara un cafecito López con ellos tres,
para que le explicaran. Ahora, pues sería un crimen que yo le recomendara leer la obra o algunas de las obras de Weber o quizá Kelsen para que más o menos comprendiera eso, pero sujeto a que él tuviera un cafecito con estas tres personas mencionadas hace un momento, yo le recomiendo que lea una obra, con todo respeto por supuesto, casi panfletaria del licenciado Lenin que se llama El Estado y la Revolución. Y ahí va a entender a las pocas páginas de este librito o de esta obra, va a entender qué es el Estado. Si en un momento él no decide utilizar esos recursos que la ley, que la legalidad ha puesto en sus manos para restablecer el orden trastocado por delincuentes y criminales, cuidado, porque en un determinado momento puede quedar él como un instrumento o de algún vivales o de grupos con presión que prácticamente lo manejarían. Ese es el gran peligro de equiparar o hacer sinónimos represión con hacer respetar la ley. Por desgracia, lo que estamos viendo hoy, no nomás con lo que sucedió en Tlahuelilpan, sino en muchos otros lugares y en las manifestaciones públicas de López en relación con el uso del monopolio legítimo de la violencia, estamos ante un gran peligro por negarse el jefe de Estado a cumplir sus funciones como lo que es el jefe de Estado y además jefe de gobierno. Espero estar totalmente equivocado en este pronóstico que hago para que las cosas avancen, sentemos las bases de un mejor futuro para las próximas generaciones. Sin embargo, lo dudo. Muchas gracias y lo espero mañana lunes con otra semana más aquí en este espacio que es de usted, un poquito mío, para los que tienen buena ortografía y hablan bien el español. Muchas gracias.